Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! ¡Hola! Bueno, estamos aquí hablando, Paula y yo. En el anterior episodio no hemos hablado para nada de esta barriga. Sí, creo que hemos dicho... ¿Ah, sí? No, que a lo mejor me ponía de parto, hemos dicho. Ha estado a punto. Ha estado- O sea, verdaderamente hemos estado a punto de no grabar este episodio y irnos a un hospital. No ha sucedido. Seguramente cuando estéis escuchando esto, bueno, ya... Sí, ya 100%, haya nacido. Alejandro está fuera. Pero bueno, la última vez que hicimos predicciones, bueno, no, pero esto 100%. Claro, No va a haber sí. nacido. Entonces, el episodio de hoy es muy interesante. Sí. Hemos encontrado muy poca información sobre Muy esto. poca. Se habla muy poco y creemos que es un tema. Nos lo ha dicho Superinteresante. un seguidor. Tú sabes quién eres. No, pero creemos que es un tema que está. De hecho, es que cuando nos lo ha dicho ha sido como, wow. Qué interesante y que poco Tal hablado. cual, porque hemos estado un poco recopilando información y ha sido como, ostras. Así que te voy a lanzar una pregunta. ¿Crees que se habla poco porque es el deporte nacional? Criticar. Espera. Pues no sabe. Creo que se habla poco porque como creo que esto lo relaciona un poco con el anterior episodio, ¿no? ¿Cuál ha sido el anterior episodio? Claro, el anterior episodio que hemos grabado, que no sé si va a salir en este orden o no, era el de vergüenza. Y creo que todo lo que es como un poco, o está catalogado como malo, Ujú. se tiende a hablar poco. Ujú. Y creo que la crítica, Claro. al final... Y al final la crítica, que es una cosa que, aunque seamos más propensos a hacerlo o no, lo Sí. hagamos de una forma más o menos velada, todos lo hacemos. Sí. Por lo tanto, hablar de cosas que tú haces, pues igual te gusta más también en ese sentido. Exacto, exacto. Como que te- Y más en algo que al final todo el mundo escucha crítica y dices, no tienes que criticar. Claro, o sea, es una Entonces, cosa que tú mismo te puedes decir a ti mismo. Que en no lo tienes realidad que quien no hacer. ha criticado, que levante la mano, pero pero creo que está tan juzgado, Sí, valga la la redundancia. gracias Alfonso. El juicio se juzga. Claro, claro. Ahí está. Entonces creo que no da lugar a que se hable mucho de esto, ni que se entienda, ni que se vea por qué se hace, ni de dónde viene, ni cuál es la finalidad. E incluso si vas a juzgarlo, hacerlo de una forma adecuada, correcta, para Exacto. tú mismo entender por qué lo haces, por qué no lo haces, qué te lleva a eso, Exacto. etcétera, etcétera. Exacto. Entonces vamos a empezar lanzando una serie de frases hechas muy interesantes, un poquito para analizarlos y para entrar en materia. Exacto, iba a llevar a Alfon la batuta porque... Porque Paula ya no puede. O sea, lleva la batuta de estar embarazada. No, porque lo ha organizado muy bien. en Lo he general, organizado. sí. Soy organizado. No. Bueno, el caso. Entonces, frases hechas que hemos escuchado todos. Di tú la primera. Uf, en esto soy malísima, pero Pero esta vez lo has dicho bien. es más fácil ver... Ah, no, yo decía la otra. Pero voy a empezar por esta Vale. porque me la sé, Pues la que entonces a también ver es si... muy bien. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y esto es como ya súper revelador del concepto de criticar, porque al final lo que estás diciendo es muy fácil verte. Como también un poco, ya no es tanto la versión fácil de lo que es esta frase hecha, es decir, Claro. sí, es más fácil criticar al otro que ver lo que tú tienes. Claro. Pero si lo analizamos de una manera, se entremezcla mucho con el otro refrán, que es, dice más de Pedro. Espera, Juan. Si Juan critica a Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Exacto. ¿No? Es decir, si los entrelazas, al final lo que te está diciendo el primer dicho es... Exacto. Si ves la viga en el ojo ajeno porque no ves en el tuyo, es porque realmente dice más de ti lo que tú dices que del otro. Claro. Y porque cuesta mucho mirarse a uno mismo. Es Eso mucho más es. fácil extrapolar todas las cosas y Total, exponerlas a hacia otra persona, afuera. proyectarlas, eso es la Sí. palabra. Que pararte a pensar en por qué estoy diciendo esto, porque tendré X carencias, porque tendré X cosas que no me gustan, porque pues bueno, voy a criticar al otro, que al menos así me siento bien, porque no estoy centrándome en mí, y pues estoy Eso poniendo el es. foco en mi persona. Y que de alguna forma creo que en esto la terapia, no sé si lo compartes conmigo, pero ayuda mucho porque como nos coloca tanto la responsabilidad, Correcto. porque al final 100%. lo que busca un poco es el control que tú tienes sobre la situación y sobre ti mismo, realmente te ayuda mucho a poner el foco en ti. De hecho, yo me he dado cuenta durante estos años de terapia que hay una cosa que hacemos, y voy a poner un ejemplo muy claro, que hacemos todos cuando de repente lo dejas con alguien, lo primero que haces es criticar a esa persona. Claro. Y esa persona es el culpable de todo, y esa persona lo ha hecho todo mal, tú. Cuando vas a terapia realmente entiendes el concepto de la corresponsabilidad, que al final si una relación no ha funcionado, no es porque la otra persona lo haya hecho todo mal. Probablemente la otra persona en su mundo, que ya deja de ser el tuyo, haya hecho el mismo ejercicio de decir, pues esta persona es lo peor, y entonces tú de repente cuando te das cuenta, y
Y es muy chulo cuando te das cuenta de eso. Ya digo con una relación porque creo que es la forma más fácil, pero ya hablamos de esto con una amistad, con un compañero de trabajo, con un jefe. Cuando de repente tomas conciencia y te dices a ti mismo, pues es que igual yo tampoco hice las cosas bien. Total. Y que al final la culpa es súper paralizadora porque no te ayuda como a gestionar para un siguiente vínculo las cosas. Correcto. En cambio la responsabilidad para mí te moviliza mucho más hacia adelante porque es como, vale, ¿y qué parte de responsabilidad he tenido yo sobre y esto? Que puedo cambiar, Claro. y que me va a ayudar ya no solo por si tengo o no tengo una pareja después, pero también con el resto de mis relaciones, con mi familia, con mis amigos. Cuando dejas de proyectar o de ubicar a las personas en compartimentos estancos de ellos son esto y lo hacen mal, por lo tanto te voy a criticar por esto, y empiezas a darte cuenta de cuál es tu parte de responsabilidad en el vínculo, Total. tus vínculos mejoran muchísimo. Y que además para mí está muy relacionado con las expectativas que pongo en la otra persona, está muy relacionado con que ya empiezo a juzgar la capacidad de la otra persona porque va a... Eso es una cosa que polariza muchísimo, lo de poner también responsabilidad en la otra persona. Total. Porque al final cuando tú desde tú mismo estás generando una dinámica o estás generando una narrativa más que una dinámica, que es una cosa que llevo mucho, al final estás quitándole a la otra persona la responsabilidad. Total. Y la posibilidad de ser alguien más allá de estos tres adjetivos que le has marcado. Exacto, eso es. Y eso es un problema. Sí. Entonces, hay parte de la razón por la que criticamos, bueno, porque queremos sentirnos superiores. Exacto, o sea, al final cuando emitimos un juicio estamos pensando que tenemos esa verdad absoluta, esa razón absoluta. Claro, que somos un juez. Entonces, quizás es parte de la ganancia de esa crítica. Es decir, de alguna forma todas las conductas se mantienen porque sacamos una ganancia. ¿Qué ganancia tan potente es que en el momento en el que yo estoy criticando no me estoy desafiando a mí mismo? Claro, lo que estoy haciendo es, a mí. Claro, estoy poniendo el foco en la otra persona y de alguna forma no estoy dudando de mi verdad, que creo que al final es lo que pretende muchas veces la psicología, ponernos en duda y cuestionarnos, porque eso va a hacer que dejemos de mirar lo externo y empecemos a mirar lo interno. Y eso, creo que visto desde fuera, puede resultar muy doloroso, por lo tanto, me es mucho, o muy doloroso o muy complejo. Sí. Me es mucho más fácil decir, vale, pues esta persona hace esto mal, y yo no. Claro. Pero igual sí. Cuando en realidad para mí es luego súper satisfactorio y súper liberador saber lo que haces tú realmente, porque es donde vas a poder decidir qué hacer luego. Y lo hablábamos en el episodio de ir a terapia, que al final es que esa es parte de ser tú como ser humano. Total. Conocerte y saber quién eres, yo qué sé. Eso es. Que es muy guay y obviamente hay partes, o sea, yo hablo con muchos amigos que en estos últimos meses me han dicho, ojo, quiero ir a terapia, pero es que no me apetece porque siento que va a ser doloroso. Y yo les digo, tú crees que va a ser doloroso, pero realmente va a ser mucho más gratificante de que doloroso. Claro. Porque igual el dolor lo pasas en un momento porque sientes vergüenza de decir algo. Claro. O porque sientes miedo, pero eso es esto. Y luego en lo has dicho. de la liberación, o sea, en comparación a la... Total. Entonces yo creo que con esto efectivamente intentamos, vale, voy a esconder mis carencias exponiéndolas en otra persona. Total. Por lo tanto, bueno, pues sí, yo voy a estar aquí y esta persona va a estar aquí, o sea, yo voy a estar arriba, esta persona va a estar abajo, pero no es real. O sea, a la vez alimentando un ego que ni siquiera trabajando en tu autoestima realmente, o sea, porque al final cuando hago una crítica a lo externo, realmente tampoco estoy fomentando la valía que yo tengo interna. No estoy mencionándome a mí, simplemente estoy poniendo como un parche de decir, esta persona es peor, no te preocupes. Total. Que es un momento, y además quería enlazarlo con la siguiente razón de por qué criticamos, que es para sentirnos aceptados. Sí. Y todo esto me está viniendo a la cabeza los programas del corazón. Y hay dos cosas muy interesantes de los programas del corazón. Creo que hay dos razones por las que se habla de programas del corazón. Uno, porque al final los programas del corazón, básicamente lo que se hace es criticar. Claro. Entonces, si tú te unes a esa crítica y sabes de esa crítica, vas a ser aceptado. Y luego también está la parte contraria. Yo no veo programas del corazón porque es de gente paleta, tonta, y esto te hace sentirte superior. Tal cual. Muy buena. Entonces creo que los programas del corazón es un ejemplo muy bueno, porque al final los puedes ver para sentirte aceptado, pero luego también es que puede ser parte del error, porque al final es como lo estoy viendo simplemente para sentirme que formo parte del grupo. Claro. Pero cuando te apartas y dices, no lo veo porque yo soy superior a esto. Ni tanto ni tan calmo. Claro, que hay muchas formas de verlo, porque yo siempre lo pienso, ¿no? A mí muchas veces para como desconectar, a mí me hace mucha gracia muchas cosas, pero creo que también me ha ayudado mucho la terapia en ese sentido. Es decir, cuando yo soy más capaz de ver mi vulnerabilidad y ver mis errores y veo una vulnerabilidad en otra persona,
la asumo como parte de la naturaleza Claro, humana. efectivamente. Entonces, claro, como que ya no tengo esa tendencia, porque creo que A señalar. claro, porque creo que en el fondo, cuando alguien tiene mucha tendencia, que todos lo hemos tenido en algún momento, a criticar a los demás, también cuando tú te observas a ti mismo, tiendes a criticarte a ti. Efectivamente. O sea, esto es como lo que decía en el capítulo de la autoexigencia, que quien es exigente suele ser autoexigente hacia sí mismo, ¿no? Claro. Porque al final, si estoy criticando a alguien desde la superioridad, cuando yo la voy a hacer mal, me voy a... Se me quedó de ocurrir una cosa, hablamos mucho de lo de... Se dice mucho la frase de como hablas al resto, te hablas a ti. Sí, Puede ser... o sea, la he cambiado un poco en la cabeza. Como hablas del resto es como te hablas a ti. claro. Porque al final La vara de medir, criticar claro, la o vara de- insultarte a ti eso mismo es. son cosas que llevas en secreto. O sea, yo obviamente a la gente no le hablo mal. Claro. Pero a mí muchas veces me he hablado mal y he hablado muchas veces mal de otra gente. Eso es. Claro, pero porque al final cuando tenemos la vara de medir en esto es lo correcto, esta es la verdad Claro, absoluta, sí. o esta... Cuando yo me equivoco, la paliza que me voy a meter a mí misma va a ser brutal, pero en cambio cuando la otra persona también se equivoca, como yo estoy con esa verdad absoluta o ese correcto o incorrecto, también lo voy a ver de esa manera. Claro, pero muchas veces la manera de verbalizarlo igual, y creo que al final parte del criticar, obviamente ya no entramos en problemas del corazón porque eso es muy al aire libre, muy Sí. público, pero muchas veces el criticar viene un poco no directamente. Claro, Entonces viene esa parte de... claro. que ¿de dónde viene eso? O sea, es decir, ¿por qué? O sea, está muy bien la frase que se lo he dicho antes a Paula de empezar, de que la gente cuando dice yo soy muy sincero, lo digo toda la cara. Lo eres. Es que ahí creo que es muy importante el punto de desde dónde creo que lo estoy haciendo, Claro. o para qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo yo para ponerme en una posición de superioridad, Exacto. de decirte no estás haciendo esto bien. Sí. O realmente estoy haciendo para ayudarte. Claro. O sea, quiero hacerte daño o quiero exacto, ayudarte. exacto. Para mí es la clave. Y sobre todo, que creo que también tiene mucho que ver que cuando expresamos una crítica, generalmente lo hacemos sin que nos hayan pedido opinión Efectivamente. sobre... El otro día hablaba con una amiga de un tema que no voy a mencionar en esto, porque bueno, es una cosa privada suya, pero estábamos hablando sobre, ella había tenido en esos últimos días 2 discusiones un poco con 2 amigos diferentes, porque sin ella solicitarlo, le habían expresado. le habían expresado una opinión sobre un tema muy específico. Y entonces me dijo, ¿tú qué opinas? Y yo le dije, yo tengo muchas opiniones sobre este tema, pero si tú no me lo pides no te lo voy a decir. Porque también entran 2 cosas. Si estás dando tu opinión sin ser pedida, desde qué punto lo estás haciendo y de qué manera lo estás haciendo, y sobre Muy bien, todo para mí no también, estás exacto. planteándote cómo lo va a recibir la otra Sí. persona. Para mí es muy clave de qué manera lo estoy expresando, porque tampoco quiero decir que con esto no expresemos entre amistades para poder ayudarnos. Claro. El punto es cuando nuestra presión, o sea, nuestra crítica o nuestro juicio invalida la opinión de la otra persona. Sí, porque creo que muchas veces, y creo que esas 2 personas de las que esa persona me estaba hablando, muy claramente, o sea, las conversaciones que me dijo que estaban teniendo eran súper tajantes. En plan, esto es, ¿sabes? Que al final es como, vale, ¿por qué lo estás diciendo? ¿Qué crees que está aportando esta conversación? Y lo peor es que estas personas, que hemos podido ser todos en un momento determinado, hacen que la dinámica de la propia conversación se empiece una lucha de quién tiene razón. Recogiendo la metáfora del tren Que que hicimos puse en el episodio de vergüenza. Realmente el momento en el que el tren se paraliza y el pasajero no le para de decir al tren ese no es el camino correcto, al final el tren puede entrar en la dinámica de decir no, es que el trayecto correcto es este. Entonces al final el tren está haciendo lo mismo que lo que le está haciendo el pasajero. Lo mal que se está sintiendo el tren porque no puede avanzar, realmente para convencer al pasajero de que se quede le está invalidando también su forma de verlo, cuando a lo mejor ambos destinos son correctos bajo la necesidad de cada uno de las partes. O sea, yo creo que se puede criticar desde la preocupación. Pero Claro. claro, entiendo que ya no es una crítica, ¿no? Eso te lo iba a decir. Igual hay una línea... Fina entre las 2 cosas, pero para mí, o sea, a mí me gusta mucho cuando voy a expresar algo que me han pedido opinión, decir, bueno, es que creo que hay muchas formas de verlo y es válida esta forma de verlo, es válido que tú Y estés que al diciendo final esto. cada uno tiene su propia perspectiva Eso y es. cada uno piensa las cosas de una manera. Por ejemplo, podemos hablar, mira, últimamente hemos ido a muchas bodas, ¿vale? Vamos a imaginar
Vale. Me acaba de venir una metáfora. Cuando tú te casaste, yo ya sabía cómo iba a ser tu traje, por lo tanto no era mucho misterio. Pero tú imagínate que tú tienes una decisión de cómo va a ser tu traje y todo el mundo de tu alrededor va a decirte cómo tiene que ser. Claro. Porque esperan que el día de tu boda tú vayas como ellos te ven o como ellos quieren que tú seas. ¿Qué va a generar en ti? Dudas, Total. inseguridad. Y al final puedo entrar en esa dinámica de intentar convencerles cuando, Exacto. bueno, es válido que ellos tengan otra opinión, pero es válido que yo tenga mi opinión sobre el traje que yo quiero llevar. Por eso creo que ahora se ha puesto muy de moda, lo he visto en un par de bodas, el dar un regalo a la persona que más se acerque a cómo tú te haces tu traje. Porque al final no estás diciendo a la gente, no estás dejando que la gente te diga cómo tiene que ser, sino que están intentando adivinar cómo tú eres en base a tu traje. Eso es. Entonces creo que es mucho más interesante. Sí, total. Pero al final creo que es muy importante reseñar esto, que... o sea, no es necesario que demos la opinión de todo el rato. O sea, no es necesario. O sea, ni aunque sean nuestros familiares, o sea, yo estoy todo el rato a Paula dándole la opinión de todas las cosas. En plan... Pero es verdad que vivimos en una sociedad Claro, muy... que creemos que es lo que hay que hacer, porque estás ayudando. Eso es. Entonces es muy importante en estos momentos pararte, ¿vale? Esta persona realmente yo le estoy ayudando diciéndole X. O simplemente estoy diciendo algo Total. que a lo mejor no le aporta nada. O sea, es como si, cuando Paula me dijo cómo se iba a llamar su hijo, yo le hubiera dicho. No. No, porque... O sea, quiero decir, creo que también muchas veces es fácil leer entre líneas y entender en qué situaciones puedes aportar una ayuda o no puedes Total. aportar una ayuda. En el caso, por ejemplo, que estaba contando de mi amiga, es que no era nada necesario. A no ser que ella vaya y te lo diga. O sea, tú imagínate que Paula, pues, al poner el nombre de su hijo, Muy bien. hubiera venido y me hubiera dicho... Alfonso, Tengo dame muchas ideas, dudas. claro. O dame ideas o tengo muchas dudas. No sé si quiero este nombre. La verdad es que yo ya sabía que lo tenía claro, entonces jamás iba a haber una conversación de este tipo. Pero podría haberse dado. Sí, total. O sea, creo que muchas veces es mucho más gratificante esperarse a que alguien venga, porque ahí realmente sí que te puedes sentir no superior, pero útil. Muy bien. Esperando a que alguien venga y te diga, ¿me puedes iluminar Eso en es. esto? Porque yo estoy un poco perdido. Además, generalmente, a mí esto me ayuda mucho, por si os puede ayudar a vosotros. ¿Desde dónde estamos ayudando? Exacto. ¿Desde dónde creemos que va a ayudar o desde la ayuda real que necesita esa persona? Para como, mí eso es párate, clave. ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Realmente porque quiero brindarte mi ayuda o porque quiero imponerte algo? O porque quiero que pienses como yo. Que eso es Total. una cosa que, bueno, Es heavy. sabe Dios. Sabe Dios que lo hemos hecho unas poquitas veces. Claro, y es que es general. Claro, o sea, claro. quiero decir, al final lo interesante, creo que hay una parte muy interesante de este podcast, es demostrar que la psicología es una cosa de personas Claro. humanas. Exacto. Y que, escucha, pues ya está. Y que al final, ¿para qué criticamos? Para tener la razón, para decir una verdad absoluta, para demostrar que lo que yo opino es superior a lo tuyo. Tal cual. Realmente estamos entrando en una dinámica que no es útil para nadie. Para nadie. Ni siquiera para ti. Eso es lo que te iba a decir, ni siquiera para ti. O sea, porque Porque igual, es una falsa autoestima. claro, realmente. en un momento, momentáneamente te vas a sentir mejor, vas a Claro. decir, Yo lo sé todo. soy una persona muy sabia. Claro. Bueno, Amorch, pues no. Uy, Amorch. Es que somos generación Z de repente. Embarazo adolescente. Es que Paula tiene un embarazo adolescente. Pero es eso. O sea, al final puedes no estar de acuerdo con alguien Exacto. y lo puedes verbalizar, pero creo que también muchas veces, mira, a mí me pasa muchas veces con mi hermana, que mi hermana me dice, y es cierto que yo a veces cuando voy a tener una conversación un poquito más acalorada, mi tono de voz cambia y soy un poco condescendiente, etcétera, etcétera. Entonces creo que también eso dice. La verdad es que tiene razón. Que no lo escuche esto porque no quiero que sepa que tiene razón, pero la tiene. Pero quiero decir, muchas veces la manera en la que verbalizamos las cosas también hay que mirársela. Claro. Porque un tono de voz puede decir mucho más que lo que tú estás diciendo. Total. Entonces al final yo creo que no estoy siendo condescendiente, pero igual lo estoy siendo. Entonces, ¿por qué estoy siendo condescendiente? Porque al final es mi defensa para intentar estar Muy por bien, encima, Alfa. para intentar defender una postura, etcétera, etcétera. No porque crea que mi postura es más o menos válida, sino porque Y ojo, es normal que cuando nos sentimos atacados cambiemos. nos defendemos. Por eso creo que es muy importante también, cuando estamos más conectados a nosotros mismos y sabemos escuchar nuestras emociones, quizás es bueno en ese momento parar, alejarte, regular la emoción y a partir de ahí decir, vale, ¿desde dónde me voy a intentar movilizar? ¿Desde una defensa porque me he sentido atacado? Sí. Entonces, ahí es lo que podemos intentar hacer. Creo que, o sea, lo interesante de este episodio, y que creo que es muy útil para todo el mundo, es que lo que estamos diciendo es que es muy importante parar y regularse Total, un poco y analizar total. por qué estás haciendo las cosas y por Total. qué las estás haciendo. Eso es, muy bien. Porque, y esto es una cosa que Paula ha dicho, que es una frase que creo que es muy interesante,
puedes no estar de acuerdo con alguien, pero no hace falta criticarlo. Eso es. O sea, a no ser que sea alguien, quiero decir, hay casos muy extremos. Escucha, pues no sé, vas a tirarme por un balcón, ¿vale? Pero de normal, las cosas no son tan profundas. Y además que muchas veces Entonces, criticamos sin ver claro, la historia completa de esa persona. Entonces, o sea, lo lógico es no estar de acuerdo al 100% con lo que dice la gente, Claro. lo normal. Pero eso no implica que de repente vayamos a llamar machete a la gente a decirle... Exacto. Y si lo hacemos es porque posiblemente estemos atribuyendo Claro, porque una a lo mejor intención. tampoco estamos tan seguros Tal de cual, nosotros tal mismos cual, y hay cierta tal inseguridad en cual. nosotros que nos hace decir voy a saltar rápidamente. Pero generalmente yo pienso que el ser humano tiende a hacerlo porque no tenemos nunca toda la información. Entonces, evidentemente, vamos a construir un poco la información Bueno, que tenemos. pues vamos a lanzar una herramienta y un ejercicio, preguntemos, Eso es. ¿no? Sí. Y de hecho, los 3 puntos que hemos estado hablando creo que son súper importantes porque en parte, cuando no lo sabemos, atribuimos una intención, entonces a partir de ahí criticamos y en el fondo creo que si lo primero que hacemos es ponernos en duda a nosotros mismos y quizás ser consciente de cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado, aquellas cosas que hemos dicho que no haríamos, quizás las hemos hecho, y hemos pasado por muchas fases y nosotros mismos somos compasivos con nosotros y nos perdonamos y entendemos que no tenemos para nada una verdad absoluta, vamos a entender que el otro tampoco la tiene y que quizás ambas cosas son válidas Efectivamente. y están bien. Sí. O sea, lo que habla Paula es que al final, bueno, tenemos aquí 3 puntos. Sí, que son interesantes. Maneras para dejar de criticar. Exacto. O sea, que lo que puedes hacer antes de lanzar una crítica. Exacto. Ya sea directamente a una persona o por la espalda. Claro, Entonces, la primera. ponerte en duda siempre tu pensamiento y tu creencia. Creo que es algo que favorece a hacer introspección también. Es decir, ¿por qué voy a hacer esto? Claro. ¿Por qué voy a decir esto? Sí, ¿Por qué voy a decirle a X persona esto que estás haciendo está mal? tal cual. O porque voy a ir a hablar con Paula de X persona y decir, esta persona... Eso es. ¿Vale? La primera. La segunda. Querer comprender. Efectivamente. Es que no decir- estaba entendiendo. Querer comprender al otro, para mí, es una herramienta fundamental para entender que ni todo el mundo ve las cosas con el mismo prisma, Es imposible. ni todo el mundo ha pasado las mismas experiencias, por lo tanto va a hablar desde la experiencia propia, desde la capacidad que tiene, desde la historia de vida que tiene. Entonces, creo que, por eso lo vuelvo a lanzar, ¿no? Creo que a más comprensión tenemos con nosotros, creo que a más compasión tenemos con nosotros, a más perdón nos sabemos dar a nosotros mismos, más podemos comprender al otro, compadecernos del otro, ser compasivos en ese sentido. Y al final esto nos ayuda a generar vínculos sanos, Total. gratificantes, útiles, Que permiten estar con gente que opina de forma distinta a la tuya. y que al final tener un debate de Exacto. igual a igual, entendiéndose, es mucho más gratificante y mucho Que más estar interesante. en un debate que se está juzgando continuamente. Claro, porque al final en un debate que estás jugando nunca vas a llegar a un puerto Total. final, entonces es como un poco frustrante. Total. Entonces de aquí podemos sacar una cosa positiva, si no criticas te frustra. Sí. Y la última, vale, abrir la mente. Abrir la mente. A Para mí distintas eso creencias. es, Y total, esto, eso es súper clave. o sea, yo, fíjate que al final cuando eres adolescente, Te iba a decir, yo era muy cerrada de éramos de súper mente. cerrados, muchísimo. Sí, total. Pero no éramos tan cerrados de mente, sino cerrados a personas. Porque al final nosotros nos hemos criado y educado en unos círculos muy iguales Sí. que no cambiaban. Es Claro. decir, íbamos a colegios del mismo tipo de gente, Sí. La Falla, donde nos conocimos, mismo tipo de gente, Sí. y al final esto hace que te muevas por los mismos círculos Sí. de personas, y entonces hasta que no vas a la universidad, verdaderamente empiezas a conocer gente un poquito Total. diferente, no empiezas a darte cuenta de lo interesante y lo chulo. Pero incluso conforme va avanzando el tiempo, o sea, Muchísimo. yo pienso que mi apertura ha sido incluso más, o sea, ha ido en progreso, Sí, sí, sí. Pero es verdad que muchas veces cuando juntamos la empatía y la apertura mental, entendemos que mucha gente pueda pensar de forma distinta por las situaciones que ha vivido y porque hay opiniones distintas, y eso no significa que estén bien o mal. Fíjate, estábamos antes comiendo, aquí Paula y yo, Sí. con una amiga mía, y nos ha comentado que estuvo en una boda y el otro día y un chico le preguntó, ¿tú a qué colegio de no sé qué fuiste? Que al final eso es señal de que estás, o sea, Haciendo un prejuicio. claro, ese es tu prejuicio, y al final estás también de alguna manera como
animándote a ti mismo a relacionarte con el mismo tipo de gente porque crees que es el único tipo de gente que existe. Exacto. Entonces cuando empiezas a abrir la mente y te empiezas a dar cuenta de que hay gente que piensa de manera diferente, de muchos temas, Total. no solamente política, que es un tema que nos ocurre, Sí. pero o sea, lo que te puede aportar la gente y que puedes aprender de esa gente y que luego tú puedes también añadir a tu lista de cosas que, es que es mucho más guay. Total. Que luego hay gente con la que obviamente vas a tener nada en común y no hace falta que te relaciones con esa Y te gente. iba a decir, no hace falta que estés de acuerdo, claro, pero que utilices la apertura mental y la empatía para entender que para esa persona eso le hace bien, Claro. para mí es clave. O sea, retomo lo del tren. No tiene por qué ser el recorrido hacia el norte o el recorrido hacia el sur el bueno o el malo. Es el recorrido. Es el recorrido que cada uno necesita. Entonces, cuando para mí abres la mente y empatizas, no lo ves como blanco, negro, bueno, malo. No, simplemente lo ves. Y ya está. Y te aporta muchas más cosas. Creo Total. que al final, creo que hay una cosa que es muy chula, que hemos hablado Paula y yo mucho últimamente, lo interesante que es conocer a las personas. Sí. Porque muchas veces conocemos personas, pero no a las personas. Entonces nos rodeamos de muchísima gente, pero verdaderamente no entendemos la profundidad de las personas, no entendemos sus intereses, sus gustos, Su funcionamiento. Su funcionamiento, ¿no? Total. Muchas veces cuando estás en pareja, pues lo sabes. Vas a tomar algo, este va a querer una Coca-Cola. Vale, pero lo sabes el resto de la gente. Y no me refiero a una Coca-Cola, me refiero a otras cosas. Total. Y al final, cuando te has parado a profundizar en tus relaciones, puede pasar incluso con tus padres. Al final hay una dinámica que son mis padres, por lo tanto no les conozco. Pero cuando te paras un poco y dices, vale, espera un momento, ¿quién es esta gente? Y entonces esto te anima porque al final vas ¿Qué a... dinámicas han seguido? ¿Qué porque son construcción han así. hecho? Claro. Pero eso te paras a hacerlo cuando también has hecho El tuyo. Claro. Entonces por si eso este creo- puede ser el claro. ánimo para empezar a hacer esa introspección propia, ya sea yendo a terapia, ya sea pues teniendo tus momentos para ti de pararte, Sí. pensar, decir, ¿por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué Muy me bien, interesan las cosas Rafa. que me interesan? O sea, los porqués son interesantísimos. Sí, porque a mí me parecen brutales. igual que nosotros somos gente muy curiosa, todo se ha dicho. Entonces, como somos curiosos en general, pues Para mí parte de la curiosidad es lo que hace que podamos criticar menos. Es decir, Claro. porque Y cuando tienes una curiosidad innata... volvemos a lo mismo claro. que digo siempre, criticamos a gente. Claro, total. Faltaría más. No, y que el ser humano critica de forma natural. Y en España es el deporte nacional, amor. Ay, otra. Puedo parar, ¿eh? Entonces, es que creo que realmente, y por eso que la intención, ni muchísimo menos, es ahora señalar, ostras, no puedes criticar, Claro. no, pero plantéate por qué lo haces. Pero planteate por qué el criticar siempre lo hemos visto como algo malo y lo seguimos haciendo. Claro, Porque el criticar no lo hacemos directamente. Porque tú cuando vas por la calle y de repente ves a una persona vestida y te llama la atención, empiezas a cuchichear con el de al lado y no vas a la persona y se lo dices porque entiendes que está mal. Yo lo ejemplifico esto mucho con el tabaco. La gente fuma. Pero lo hacen a escondidas. No es en plan, tienes X años y fumas ahí en la cocina con tus padres. Cuando sabes si algo está mal, puedes detectar patrones o puedes detectar dinámicas que te lleven a comprenderlo y a decir, vale, si esto está mal, ¿por qué lo estoy haciendo? exacto. Y también con quién criticar, esto es otra historia. Exacto. Yo, pues, a ver, con tus amigos criticas a la gente. Pero también entendiendo cuál es la finalidad, pues muchas Total. veces simplemente, bueno, pues es eso, formar parte del grupo. El grupo está criticando, bueno, pues tú criticas. Pero está bien que critiques desde la conciencia. Si lo vas a hacer, ¿no? Exacto. Critica un poco de sé lo que estoy haciendo y sé que esto no está bien. Exacto. Y sé que lo que yo estoy diciendo en este momento está diciendo mucho más de mí de lo que está diciendo de la persona Muy que estoy bien, criticando. me gusta mucho el planteamiento que has hecho. Porque tampoco vamos a decirle aquí a la gente. Y sobre todo, Nueva gente. háblalo siendo consciente que te apetece en ese momento hacerlo, pero que no significará que tengas la verdad absoluta sobre Claro. lo que estás diciendo. Eso es. Y que al final es un poco como todo, cuando sabes desde qué punto estás haciendo las cosas, te entiendes mejor, sabes mejor las cosas, por lo tanto eres mucho más capaz de discernir que el momento lúdico, que implica muchas veces un buen criticaje, no es más que eso, un Eso momento es. lúdico. Exacto. A costa de otra persona muchas veces. Y ahí es donde tienes que poner el foco. ¿Qué te ha hecho esa persona? Porque esa persona es así. O sea, quiero decir, cuando intentas añadir o sea, imagínate que criticas este boli y yo este boli lo estoy viendo como una cosa negra, gris y azul. Esta cosa negra, gris y azul tiene una tapa, que tiene un patito, que tiene una punta, que se puede desenroscar, que tiene aquí la tinta. Es decir, Estamos criticando una parte que... cuando criticas algo, criticas a una cosa de algo. Es decir, yo ahora Exacto. puedo de repente criticar a Paula por su reloj, que antes estábamos grabando el episodio y la he llamado. Vale,
¿Por qué tiene ese reloj? ¿Por qué Muy estaba bien, llamando a alguien? muy bien. Entonces, creo que también es un ejercicio muy interesante y creo que también lo podemos utilizar con las personas con las que criticamos. Si hay una persona que es tremendamente criticona, pues igual también está a preguntarle ¿y por qué le pasa esto? ¿Y por qué esa persona es así? Muy bien, Alfon. Porque no estamos preguntándonos. Pero porque ahí lo estoy haciendo desde, o sea, ahí lo estás haciendo desde la curiosidad. Claro. No desde la pertenecer. Exacto, eso es. Y que hay gente que te va a caer mal, escucha. Puedes criticar a la gente que te cae mal. Pero mientras tú sepas las razones por las que lo estás haciendo, Exacto. lo estoy haciendo porque en este momento quiero sentirme superior a esta persona que me cae mal. Lo estoy haciendo porque tal, pues bueno, eso que te estás llevando. Como siempre digo, hay espacio a la queja, hay espacio... Y que al final forma parte de las emociones que tenemos. O sea, Entonces, somos seres humanos. Claro. O sea, que nunca queremos plantear que la Exacto. gente sean robots, porque no lo somos. Total, Ojalá. total. Y tenemos aquí una frase. ¿La última? ¿Cuál era? Si juzgamos menos y comprendemos Sí. más, desarrollamos más empatía y apertura de mente Sí. y evitamos el juicio. Totalmente. Esa es la conclusión. Sí. Nuestra moraleja. Mm. Es decir, vamos, no sé, es que creo que es, o sea, fíjate que utilizar el criticar como un hobby o como una manera de pasar el rato, Porque además, fíjate, Alfon, al hilo de lo que estamos diciendo, ¿cuántas veces habremos dicho, si la gente supiera por lo que estoy pasando, pero no lo pensamos con el resto. no lo pensamos con el resto? Y en cambio con nosotros sí que lo pensamos. Que podemos criticar, o sea, hay muchas veces que se critican cosas súper superficiales, cómo viste tal persona, el corte de pelo que se ha hecho en una boda, el vestido que ha elegido para casarse. Vale, es que es su gusto. Vale, pero es que no concuerda con el mío, por eso estoy criticando. Vale. Pero es que tu gusto no va a ser El mismo el que tú. correcto Porque y el... a lo mejor claro. hay alguien detrás que te está criticando. Aquí, claro, es que a mí Eso también me es, critican. Si eso alguien, es. ¿cómo es esa frase? A todos nos critican, pues... Pues critica y ya está. Es como, vale, pues muy bien. Si a ti te sirve, si te consuela, pues chico, valente con la vida. Pero ojo, creo que de criticar, o sea, de este tema la conclusión que yo saco es tan gratificante, es tan interesante conocer a las personas, Total. entender al ser humano, saber cómo es la gente. Eso te hace que tengas relaciones mucho más profundas, mucho más interesantes, mucho más gratificantes, mucho más... Es decir, pues a lo mejor en vez de dedicarte a criticar con alguien, puedes tener una conversación verdaderamente interesante con esa persona con la que vas a criticar a alguien sobre un tema... Ostras. Y te ayuda a frenar la autoexigencia contigo mismo, porque al final, si yo permito el fallo, la equivocación, si yo permito un gusto distinto, si yo me voy a permitir mis cambios en mí, me voy a permitir los distintos Claro. recorridos que voy a hacer, porque al final no estoy considerando nada como lo bueno o lo malo, Exacto. sino me Como permito avanzar. Esto, y no estamos convirtiendo a las personas en un boli azul y gris, sino Claro. estamos viendo todos sus matices, todas Eso sus es. aristas y entendiendo que la gente es muchas más cosas Ujú. Y que, pasa por distintas circunstancias que le hacen que le también. llevan a ser como son. Eso es. Repito, siempre asesinatos, al parecer es lo que yo siempre pongo la línea en asesinatos. Bueno, hay más cosas malas aparte de asesinatos, pero me entendéis. Eso, así que de verdad, o sea, os animamos desde aquí Sí. a hacer ese ejercicio de empatía, de comprensión, de entendimiento, que siempre empieza desde uno mismo, Eso es. pero se puede extrapolar al resto de la gente y entender que el ratito que puedes dedicar a estar criticando a alguien súper de mala baba, que luego muchas veces es como que también te deja un poco de mala sangre, lo puedes dedicar a hacer otras cosas mucho más interesantes con tus amigos. Por ejemplo, a grabar un podcast. Por ejemplo. ¿Quién sabe? Es una opción. Así que nada, nos Nos vemos en 2 vemos en el semanas. siguiente capítulo. Chao. Chao.